Vamos a tratar de llegar a un término ya de esto del mito de las tribus de Israel, ¿verdad? De las 12 tribus. Porque a fin de cuentas no nos está llevando a ningún lado. No se están llevando a ningún lado. Vamos a enfocar mejor a lo que nosotros hemos creído. Y definitivamente rechazar tajantemente todo ese tipo de creencias, ¿verdad? Que, como les decía, no nos llevan a nada, no estamos avanzando nada y hasta posiblemente hasta estamos estorbando a algunos para que crezcan espiritualmente, ¿verdad? Sin embargo, los poquitos que estamos aquí, vamos a tratar de entender esto, pues para ya dejar de andar especulando en que si se perdieron las 12 tribus o no se perdieron, ¿verdad? Y traigo aquí un escrito que pues lo elaboramos ahí, ¿verdad? Bajo unas circunstancias, y voy a leerlo para tratar de llegar a un entendimiento. Yo le puse así por título el mito de las tribus perdidas de Israel. Y la semana pasada yo les comentaba de que esta enseñanza la hicieron porque se trata como de llevar a la humanidad, por decir así, como a crear una élite especial, ¿verdad? Que puede ser salva solamente por ser descendiente de las tribus de Israel. Y eso es un error bien tremendo, ¿verdad? No por ser descendiente de las tribus de Israel cualquiera se puede salvar, ¿no? Ese es un engaño del diablo, se puede decir. Entonces, el asunto es que la Biblia no enseña eso, ¿eh? La Biblia es bien clara en lo que dice. Y comentaba con el hermano Bucio en la semana comentaba algunos detalles, y le decía yo que estábamos viendo así brevemente lo que dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 7 y verso, bueno, desde el 11 voy a leer, 7, 11. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Entonces, la perfección bajo el sacerdocio levítico, ¿cómo era la perfección? O sea, era la perfección, pero ¿qué? ¿De la espiritualidad o de la carne? En el sacerdocio levítico, la perfección era para purificar en cierto modo las cuestiones carnales, ¿verdad? No estaba orientado más a lo espiritual. Y luego la otra cita que me dio, hermano, la de Juan, ¿verdad? O sea, si usted se fija, la Biblia dice, mudado el sacerdocio. ¿Qué quiere decir mudado? Quitado, cambiado. Entonces quiere decir que nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio de los levitas. El sacerdocio de los levitas incluía una serie de sacrificios y ceremonias para que el hombre pudiera ser justificado. Entonces dice, mudado el sacerdocio, nosotros ya no podemos ser justificados bajo esas circunstancias que se hacían en el sacerdocio levítico. Ahora nosotros estamos bajo el sacerdocio Melquisedec, y bajo el sacerdocio Melquisedec nosotros somos justificados por la obra expiatoria de Jesucristo. Amén. La cita esa que me daba, hermanos, Mateo 11:13, y luego estuve yo razonando eso y me acordé de otra cita más. Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Prácticamente está diciendo lo mismo que en Hebreos 7:12. ¿Qué sucede? Los profetas y la ley. ¿Cuál ley? Pues en cierto modo podemos entender que la ley de rito y ceremonias que justificaban al hombre. Hasta ahí se acabó, ya no podía tener continuidad. Y hay otra cosa, cuando Jesucristo está sobre la cruz y expira, ¿qué fue lo que sucedió en el templo? ¿Te acuerdas? El velo del templo se rasgó desde arriba
hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en esas 3 citas, ¿qué estamos viendo? El finiquito o el fin de todos los ritos y ceremonias que antes se hacían, de todo lo que en un momento dado el pueblo de Israel tenía como cuestiones para salvación, por decir así. Aunque yo no niego que en los libros del Antiguo Testamento, de hecho, existen cosas que son buenas para nosotros, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que incluya hacer esas cosas como para que podamos ser salvos, porque entre los grupos judio-mesiánicos y todos esos que se han desarrollado hay como una plaga nociva realmente, esa es la verdad. Le están diciendo ahí que tiene que circuncidarse para ser salvo, que tiene que hacer ciertos ritos y ciertas prácticas que realmente no van de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, voy a leer aquí algo, hermanos, y vamos a tratar de analizarlo con calma para que así de una vez por todas, por lo menos los poquitos que estamos aquí, comprendamos que el asunto de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel no ha sido más que un mito para engañar a la humanidad. Es que cuando le meten a la gente la idea de que hay que localizar dónde están las 10 tribus perdidas, y luego le meten en la mente que usted tiene que ser descendiente de esas 10 tribus para poder ser salvo, hermano, lo están engañando vilmente, ¿verdad? Entonces, voy a leer aquí, dice, existe la idea popular casi universal de que en el tiempo de la cautividad babilónica, 10 de las 12 tribus resultaron totalmente perdidas y que solo fue posible convocar a 2 de las tribus para que regresaran a Palestina. Tras cumplirse los 70 años, tan arraigada está esa idea que casi todos comprenden al instante la expresión las 10 tribus perdidas, y no inquiriremos cómo se llegó a esa noción, sino que nos bastará con aceptar que la Biblia tiene que decir acerca del tema de los israelitas supuestamente perdidas. Y luego le sacan el texto ese de Hebreos 8 que dice, aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y fíjese cómo está el asunto. Dice, ya ve, mire, un pacto con Judá y un Israel que quedaron separados cuando muere Salomón. Y sí es cierto, o sea, la historia cuenta eso, ¿verdad? No lo vamos a negar, pues ahí está estipulado. Pero en el nuevo pacto dice que ellos dicen que solamente Jesús vino a hacer pacto con esas 12 tribus y que no incluye a los gentiles. Esa es otra vil mentira también. Y tenemos pruebas bíblicas de que Jesús cuando viene a la tierra viene a hacer pacto con toda la humanidad, no solamente con las tribus perdidas de la casa de Israel. El mismo escritor a los hebreos cuando dijo o escribió, he aquí vienen días en que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel un nuevo pacto. Sí habla así que va a pactar con ellos, pero posteriormente, más adelantito, dice, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, capítulo 10. Por lo cual, dice, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Si nosotros tomamos el sentido de que Israel está separado de Judá, entonces cuando dice, haré con la casa de Israel un nuevo pacto, entonces entenderíamos que con Judá no está haciendo el pacto. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí cuando dice, haré con la casa de Israel un nuevo pacto? Y dice, por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Haré con la casa de Israel el pacto. Cuando dice casa de Israel, está generalizando ahí las 12 tribus. Amén. No sé si me captan el sentido. O sea, cuando dice, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Cuando dice la casa de Israel, le está incluyendo las 12 tribus, no nada más a las 10 del norte. Amén. Sí me capta la idea, ¿verdad? Entonces quiere decir que el mismo escritor a los hebreos está enseñándonos que realmente las 10 tribus no estaban perdidas, por ahí estaban. Entonces vamos a seguir leyendo. Usted sabe que por causa de la desobediencia las 10 tribus fueron llevadas cautivas allá con los asirios, ¿verdad?
Y posteriormente la casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia por 70 años. Entonces dice, ante todo será bueno señalar un error común al respecto de Judá e Israel, cuando se dividió el reino tras la muerte de Salomón. La parte del sur, compuesta por las tribus de Judá y Benjamín, vino a conocerse como el reino de Judá, del que Jerusalén era la capital, mientras que la parte del norte, compuesta por el resto de las tribus, vino a conocerse como el reino de Israel, con su centro en Samaria. Ese es el reino del norte, fue el primero en ser tomado cautivo, y las tribus que lo componen son las supuestamente perdidas. El error consiste en suponer que judíos se limita al pueblo del reino del sur, es decir, a las tribus de Judá y Benjamín, y que israelita significa solo las tribus que componían el reino del norte, las supuestamente perdidas. Pero como les decía, en el capítulo 8, cuando el escritor a los hebreos está diciendo, y haré con la casa de Israel, perdón, en el verso 10, cuando dice, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel, es bien lógico de entender que no se está refiriendo a las 10 tribus, sino se está refiriendo a las 12, porque Israel es todo, amén. Entonces dice, según esa especulación, el pueblo generalmente conocido como judío es el formado por las tribus de Judá y Benjamín. Asimismo, en la imaginación especulativa de algunos teólogos, algunos pueblos de hoy constituyen los israelitas, es decir, las 10 tribus perdidas que aparecen por fin. Es fácil descubrir cuál fue el origen de esa teoría. Se basó en la incomprensión absoluta de las promesas del Evangelio. Fue inventada con el objeto de convertir a alguna raza en la heredera de las promesas hechas a Abraham, habiendo perdido de vista que esas promesas abarcaban al mundo entero sin distinción de nacionalidad, y que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de los que del que le teme y hace justicia. Hechos 10:34. Si nosotros vemos por la Escritura, y si algunos de ustedes recuerdan aquel tema que dimos de quiénes serían los herederos de la tierra prometida, si no mal recuerdo, yo fui bien enfático en decirles, los herederos de la tierra prometida son los descendientes de Abraham. Cuando la gente oye los descendientes de Abraham, todos se van en la mentalidad que es el pueblo judío o israelita. Pero, ¿es así? No, porque esos son judíos en la carne. Para ser heredero de la tierra prometida, tiene que ser de la fe de Abraham. Por eso dice, y si vosotros sois de Cristo, sois herederos según la promesa. ¿Cuál fue la promesa que se le hizo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y ahí está quitando la especulación de que solamente se está refiriendo a los descendientes físicos de la casa de Israel o del pueblo de Israel. Si hoy un israelita, independientemente de la tribu que pertenezca, no acepta a Jesucristo, no es heredero de la tierra prometida, amén. Tiene que entrar en lo que Dios dijo, en la fe de Abraham. Déjeme ratificárselo en Gálatas capítulo 3 y verso 3:7. Sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham, y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y cuando dice gentiles, según la Escritura no se está refiriendo a descendientes físicos de Abraham, sino que se está refiriendo a todas las naciones que en un momento dado no tenían un contacto físico o genético a partir de las 12 tribus, gentiles. O sea, si en el tiempo de Abraham el evangelio hubiera llegado a las Américas, por decir así, ellos, los que estaban acá en América, no eran descendientes físicos de Abraham, eran gentiles. Entonces,
no podemos deducir tampoco que los gentiles solamente eran los llamados o que se convirtieron gentiles a través de las 10 tribus, ¿verdad? No, gentiles son gentiles. Y luego dice, en Gálatas 3:27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué, hermanos? La simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿Y cuál es la promesa? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ustedes son los que van a heredar esa tierra prometida. Lo de la simiente de Abraham a través de Jesucristo, si somos de Cristo. Amén. Unos pocos textos de la Escritura bastarán para demostrar que los términos judío e israelita se usan de forma equivalente y que se aplican indistintamente a la misma persona. Por ejemplo, en Esther 2:5 leemos que en Susa, la residencia real, había un judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Pero en Romanos 11:1 encontramos la declaración del apóstol Pablo y dijo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y el mismo apóstol dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Y en Hechos 21:39 tenemos ante nosotros a un hombre de la tribu de Benjamín, judío, Mardoqueo, y a otro hombre, Pablo, de la misma tribu, que se declara israelita y al mismo tiempo judío. Acaz fue uno de los reyes de Judá y reinó en Jerusalén. Segunda de Reyes 16:1 y segunda y 2. E Isaías 1:1. Acaz era descendiente de David y uno de los ancestros de Jesús según la carne. Segunda de Reyes 16:2 y Mateo 1:9. Sin embargo, en segunda de Crónicas 28:19, en relación con la invasión del sur de Judá por parte de los filisteos, leemos que Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel. Pero si Acaz estaba en Judá, ¿por qué se le llamaba rey de Israel? Entonces quiere decir que está englobando a Judá y a Benjamín como israelitas, ¿verdad? Dice, por cuanto había actuado con desenfreno en Judá y había pecado gravemente contra Jehová. Cuando el apóstol Pablo regresó a Jerusalén, después de uno de sus viajes misioneros, unos judíos de Asia, entonces cuando dice unos judíos de Asia, ¿se referiría solamente a descendientes de la tribu de Judá? ¿O serían de los israelitas que se habían ido hacia otra parte de esa región del mundo? Al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando, israelitas, ayudad. Hechos 21, 27 y 28. No es difícil ver cuán lógico y natural resulta eso, teniendo en cuenta que las 12 tribus descendieron de un hombre, Jacob o Israel. El término Israel es por lo tanto aplicable a todas y cada una de las tribus, mientras que debido a la prominencia de Judá, el término judío vino a aplicarse a cualquiera de los hijos de Israel perteneciendo a la tribu que fuera. Hablando de los pactos, Dios dice, estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, lo que ya habíamos leído, ¿verdad? Y a fin de dejar claro que el nuevo pacto se aplica en su totalidad, tal como lo sucedió con el viejo, vemos así que el término judíos tiene un significado coincidente con el de israelitas. Ahora bien, hacemos bien en recordar que estrictamente hablando, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no según la letra. O sea, usted y yo al venir a Jesucristo, automáticamente, entre comillas, por decir así, nos convertimos en judíos o israelitas, tomando en cuenta lo que Gálatas dice, que si vosotros sois de Cristo, sois herederos de la promesa. Bueno, la alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 28 y 29. El recuento de las tribus se ha perdido en el pueblo llamado judío,
pero eso no hace diferencia alguna. Pueden ser llamados a sí mismos israelitas con la misma propiedad con que se le puede llamar judíos. Ahora bien, ni uno ni otro término son estrictamente aplicables a ninguno de ellos, excepto si tienen auténtica fe en Jesucristo, y ambos términos son en sentido estrictamente bíblico aplicables a todo aquel que venga a esta fe, sea inglés, griego, venezolano o chino. O sea, al venir a Cristo, hermanos, ¿en qué nos convertimos? ¿En judíos en la carne? No, nos convertimos en israelitas. ¿Cómo pudiéramos decir? Espirituales, ¿no? Así lo pudiéramos decir, ¿verdad? Porque no es priorativo, no es de primera necesidad, lo que es decir así, pertenecer a una descendencia carnal. ¿Cómo se puede saber que estas dos tribus no se perdieron, que no desaparecieron del escenario? Por la sencilla razón que encontramos referencias a ellas después de la cautividad. Se menciona por nombre a individuos pertenecientes a esas tribus. De idéntica forma podemos saber que las otras tribus existieron de forma tan diferenciada después como antes de la cautividad. Estos comentarios nos van a llevar a un entendimiento que espero en el nombre de Jesucristo podamos razonar, ¿verdad? No todo el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Los más pobres y menos prominentes quedaron en su propia tierra. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor cuando llevó a los cautivos al pueblo de Judá? Cuando se los llevó a Babilonia, ¿qué fue lo que hizo Nabucodonosor? ¿Qué hicieron los gringos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Se trajeron a todos los alemanes? ¿A quién se trajeron los gringos? A nomás los científicos. O sea, a los gringos les interesaban los científicos, el común del pueblo no les interesaba. Lo mismo Nabucodonosor, ¿qué fue lo que hizo? Se trajo nomás a los inteligentes, pudiéramos decir, ¿verdad? Eso fue lo que se trajo Nabucodonosor. Realmente no se trajo todas las tribus de Judá y Benjamín a Babilonia, quedaron allá. No todo el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, los más pobres y menos prominentes quedaron en su propia tierra, pero fue llevada la mayoría de todas las tribus, y así en la proclamación real al final de los 70 años, el permiso para retornar fue de carácter universal. Pues en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová, anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo el reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a este pueblo o a esta nación, sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, el cual está en Jerusalén. Esdras 1:1-3. El permiso para retornar era ilimitado, sin embargo no todos de entre todas las tribus sacaron provecho de él. No obstante, todas las tribus estaban representadas. Eso no quiere decir que los que permanecieron resultaron necesariamente perdidos. No cabe decir de una familia que se ha perdido debido a que habita en un país extranjero. Posteriormente, Artajerjes escribió a Esdras: he dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vaya. Hechos 7:13. Por ejemplo, aquí todos somos mexicanos, ¿amén? ¿Sí o no? ¿Sí? Todos somos mexicanos. Pero tú, Victoria, ¿de dónde eres? ¿Quién más es de Veracruz aquí? ¿Nomás Victoria? ¿Y los demás de dónde somos? De Chihuahua, ¿no? Todos somos de Chihuahua. ¿Tú naciste en dónde? ¿En Juárez? ¿Verdad? Pero me refiero yo que en cierto modo, bueno, vamos a decirlo así, Victoria sigue conservando su origen, amén. Y la identificamos como una persona que viene de Veracruz. Si algún hermano viniera de Sinaloa, lo podíamos identificar. Vamos a suponer que Victoria fuera de la tribu ¿de cuál les gusta?
Es que no me acuerdo los nombres de las tribus. De Aser, la identificaríamos completamente. Si alguno fuera de la tribu de Rubén, sabríamos a fin de cuentas de dónde es. Pero aunque fuera independientemente de cualquier tribu, seguía siendo israelita. Amén. Así Victoria es de Veracruz, pero es mexicana, ¿sí? Sí me capta la idea, ¿verdad? Bueno, entonces no estaban tan perdidas las tribus. Inmediatamente después del decreto de Ciro leemos: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y levitas, y todos aquellos a quien Dios dispuso en su corazón subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Esdras 1:5. Sabemos que se restablecieron los servicios del santuario y nadie excepto los levitas podía oficiar en él. Leemos en Esdras 3:10 al 12, que al ser puestos los fundamentos del templo, se pusieron en pie los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar a Jehová. Incluso después de la resurrección y ascensión de Cristo, leemos con respecto a Bernabé, levita natural de Chipre, Hechos 4:36. En Lucas 2:36 al 38 leemos acerca de Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, quien reconoció al Señor en el niño Jesús, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Encontramos aquí a representantes de 2 de las 10 tribus que se suponen misteriosamente desaparecidas, mencionados por nombres y habitando en Jerusalén. Ciertamente es imposible calificar una casa perdida cuando se sabe exactamente dónde está. No se nombra de forma específica a las demás tribus. Sin embargo, leemos en Esdras 2:70. Habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades. Todo Israel habitó pues en sus ciudades. Entonces quiere decir que después del regreso de Babilonia estaban identificados, ¿verdad? Realmente no se habían perdido. Cuando el apóstol Pablo fue llevado ante el tribunal del rey Agripa, dijo: ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Hechos 2:26, 6 y 7. Vemos aquí que en los días de Pablo existían las 12 tribus y esperaban en la esperanza del cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a los padres. Además, el apóstol Santiago dirigió su epístola a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, estaban dispersos, pero estaban identificados, realmente no estaban perdidos, ¿verdad? Disponemos de evidencia suficiente de que ninguna tribu de Israel se perdió más que alguna otra. Hoy está borrada toda distinción tribal y ningún judío o israelita puede decir a cuál de las 12 tribus pertenece. De forma que en ese sentido, no meramente 10, sino todas las tribus están perdidas, si bien todas ellas están representadas en el pueblo judío, esparcido por la tierra. ¿A quién considera el Señor un israelita? Los últimos 2 textos sugieren otro hecho: la distribución por tribus que Dios hace no es la que hace el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y no, 1 Samuel 16:7. Y no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Romanos 2:28 y 29. Todos los salvos entrarán por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. La epístola de Santiago va dirigida a las 12 tribus. Sin embargo, no hay un solo cristiano que no sepa que la instrucción y promesas de esa epístola son para él. O sea, todo lo que está en la palabra de Dios es promesa para nosotros. Amén. Obvio si hemos creído en Jesucristo. Y eso nos lleva al hecho de que en realidad todas las tribus se han perdido por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo mundo perdido. La Biblia dice que nos encerró a todos bajo pecado. Amén. Entonces dice, el Señor Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Declaró haber sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Ahora, ¿por qué primero el evangelio fue anunciado a los israelitas? Que realmente, pues hay mucha documentación donde se puede mostrar que realmente no estaban perdidos para el tiempo en que Jesucristo
estuvo sobre la tierra. Ayúdenme con me parece que es cuando aquel centurión llega con Jesús y le dice, sana mi siervo, ¿verdad? Sana mi siervo. Y luego, no recuerdo si el Señor Jesús le dijo, tráelo, vamos. Dijo, no, Señor, no vayas porque yo soy soldado sujeto a ciertas ordenanzas y yo digo esto y digo aquello. ¿Cómo? Mateo. Ahí vamos a encontrar algo interesante. Mateo. Dice, o sea, aquí vamos a encontrar algo interesante que nos permite razonar que realmente las tribus no estaban perdidas. Dice, y entrando Jesús, verso 5, y entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. En ese momento, ¿en dónde estaba Jesucristo? ¿En dónde? En Capernaum. Cuando Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe, debemos suponer que el dominio de Judá y Benjamín era sobre esas zonas, ¿verdad? ¿Por qué Jesucristo no, si las otras tribus estaban perdidas, por qué Jesús no dijo, de cierto digo que ni aún ni en Judá he hallado tanta fe? Cuando Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿a qué se estaría refiriendo? A las 12 tribus, ¿verdad? Dijo, ni aún en todas estas tribus he hallado tanta fe. Entonces Jesús sabía bien que no estaban perdidos. No estaban perdidos que entre las 12 tribus había un pequeño remanente, ¿verdad? Había un pequeño remanente y ahí es donde yo voy a querer comentar este detalle. Vamos a poner un poquito de atención para poder captar esto. Muchas ideas y puntos de vista existen entre diversos grupos religiosos sobre quiénes son los 144,000 señalados y a través de esto demostraremos mediante la Sagrada Escritura la verdad al respecto. Antes de continuar les recomiendo leer el capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos allá a Apocalipsis 7, que ya prácticamente todos sabemos qué dice, pero vamos a leerlo. Capítulo 7. Verso 1, y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego ya da la numeración, ¿verdad? De Judá, de Rubén, de Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, 12,000 de cada tribu, que en total dan 12 por 12,000, 144,000. Ahora observe. Analizando el capítulo 7 y verso 1 al 4, encontramos que 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra detuvieron a los 4 vientos para que no soplasen sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y cuando esto sucedía, otro ángel, teniendo el sello del Dios vivo, inició el señalamiento de los siervos de Dios.
El apóstol Juan oyó el número de los señalados, 144,000 de todas las tribus de Israel. En el lenguaje profético, vientos representan guerras. Jeremías 25:32 y Daniel 7:1 al 2. Ahí están las referencias bíblicas para que nosotros entendamos lo que significan vientos. Así que los 144,000 fueron señalados durante un tiempo en que no hubo violencia ni guerra sobre la tierra. ¿Quiénes son los 144,000? Apocalipsis 7:3 nos lo dice claramente, los siervos de nuestro Dios, dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Estos son, los 144,000 son personas que obedecen la voluntad de Dios, son sus siervos. Tenemos referencias en el Nuevo Testamento de judíos o israelitas que eran fieles a Dios, ¿sí? ¿Cómo se llamaba aquel que dijo Jesús? Aquí un verdadero israelita en el cual no hay Natanael, ¿verdad? En el cual no hay engaño. Ahí encontramos uno. Y en la viuda que fue a visitar al niño Jesús, que era de la tribu de Aser, encontramos otra persona, ¿verdad? Fiel. Entonces, sí había en el tiempo de Jesús, sí había gente que era fiel a Dios, aunque la mayoría del pueblo se había perdido. Era un pequeño remanente, como ya lo hemos venido señalando anteriormente. ¿De dónde proceden? Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7:4. Los 144,000 fueron señalados de las 12 tribus de Israel. Son judíos carnales. En los versos 5 al 8, el apóstol Juan escribe que son 12,000 señalados por cada tribu, haciendo el total de 144,000. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. En los tiempos de Jesús, la distinción de las tribus era más, ¿cómo se pudiera decir? Más palpable. Realmente puedo pensar que los israelitas no se habían mezclado entre tanta gente, ¿verdad? Más ese remanente fiel. 2100 años después, prácticamente, ¿qué israelita que exista ahorita o que se llame israelita podrá decir a cuál tribu pertenece ahorita en este tiempo? Yo lo veo muy difícil, ¿verdad? Amén de que se ha comentado que los judíos sionistas no son pertenecientes a las 12 tribus de Israel, sino que son gentes que venían de Europa Oriental que se convirtieron al judaísmo. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que dice la historia, ¿verdad? Porque acuérdese que antes, aunque usted no hubiera nacido dentro de las 12 tribus de Israel, por el puro hecho de creer en el Dios de Israel y circuncidarse, prácticamente venía a ser como un natural del pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, leyendo en el versículo 3 de Apocalipsis 7, encontramos que fueron señalados en sus frentes. Y Apocalipsis 14:1 nos dice, y miré aquí el Cordero. Ya no es el Apocalipsis 7, sino Apocalipsis 14:1 dice, y miré aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Así que fueron sellados en sus frentes con el nombre de Dios. Este es el sello del Espíritu Santo, como leemos en Efesios 1:13, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cuándo fueron sellados? Conforme a la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, este sellamiento se inicia con el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Hechos 2.
en el año 30 de nuestra era y concluye con la muerte de Esteban en el año 33, capítulo 7. Jesús fue enviado únicamente a la casa de Israel. Cuando decimos casa de Israel, no nos estamos refiriendo 10 tribus, nos estamos refiriendo 12 tribus. Y les ordenó a los apóstoles que hicieran lo mismo. Mateo 10, 5 y 6 y Mateo 15, 24. Cuando los judíos mataron a Esteban, tapaban sus oídos para no escuchar sus palabras. De esta forma estaban rechazando el mensaje de la salvación. Lea Hechos 13, 44 al 48. Características de los 144,000. Leamos Apocalipsis 14, 1 al 7 y encontramos las siguientes características de los 144,000. Solo ellos pueden cantar el cántico nuevo, verso 3. Son vírgenes, verso 4. Fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Observe, ¿eh? Solo ellos pueden cantar el cántico nuevo. Note lo que dice el verso 3, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Nosotros conocemos el cántico no, porque no somos judíos ni parte de los 144,000. Acuérdese, 144,000. Ahora, ¿por qué habla que fueron sellados con el Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué sucedió en Pentecostés? Vamos ahí brevemente al libro de los Hechos. Capítulo 2, que aunque ya lo hemos leído infinidad de veces, capítulo 2 de Hechos. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo cuando un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Ahora observe, judíos religiosos de todas las naciones. Quiere decir que aunque eran israelitas, ¿cómo les llamaban? Judíos, ¿se fija? De todas las naciones debajo del cielo. Y hecho estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, lo que nos da a entender que estos israelitas y judíos, o judíos que venían de otras naciones, no hablaban el idioma de los apóstoles. ¿Y qué tuvo que hacer el Espíritu Santo para que aquellas personas pudieran oír el mensaje del Evangelio? ¿Qué tuvo que hacer? Darles el don de idiomas para que ellos pudieran comprender el mensaje del Evangelio. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Vamos a suponer que uno de ustedes, suponiendo, ¿verdad?, que uno de ustedes aquí fuera israelita y va a hacer esta reunión pentecostal en Jerusalén. Usted tiene que agarrar un avión y se está allá, pero resulta que llega y se encuentra con que ellos están hablando hebreo y usted nada más habla español. Entonces, ¿qué sucede? Los que están allá van a hablar español para que usted entienda el mensaje. Amén. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo de Dios en esa ocasión. Pero eran judíos de todas las naciones o israelitas. Entonces dice, y decían, y estaban atónitos y maravillados diciendo, aquí no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Sirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Si nosotros tomamos que estos eran solamente judíos, deberíamos llegar a la conclusión teórica de decir eran nada más descendientes de la tribu de Judá, pero no. Los estaba identificando a judíos perteneciente a cualquier tribu. ¿Sí me explico? Entonces dice, y estaban atónitos y perplejos diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían, están llenos
Demuestro. Entonces, ya vemos a grandes rasgos qué sucede con todos los judíos o israelitas que están en esa ocasión ahí. ¿Qué sucede en ellos? Viene el derramamiento de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero como ya vimos, voy a decirlo de esta forma, que a lo mejor no casque, inicia una nueva era del pueblo de Dios, ya no basado en ritos y ceremonias antiguas, sino ahora en el nuevo pacto. Amén. ¿Verdad? Inicia ahora. Ahí es donde tiene comienzo lo que Jesús dijo en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí tiene inicio prácticamente la iglesia de Dios con los primeros convertidos, que son los 144,000. Esos fieles que nunca se habían apartado de las cosas de Dios son los que reciben la promesa o el sellamiento del Espíritu Santo. Es cuando Pedro usa la primer llave, ¿sí? Y a partir de ahí se empiezan a añadir gentiles, ¿verdad? Pero por eso luego leemos en Apocalipsis que Juan ve 144,000 y después ve una gran multitud que nadie podía contar. ¿Se fija? Pero todos añadidos a la iglesia de Dios, no a una nación literal. Observe ese detalle. Cuando, hasta lo que yo tengo entendido, cuando los israelitas, porque acuérdense que vemos que estos 144,000 son sellados, son las primicias del evangelio. ¿Qué sucede con los judíos endurecidos? Se ciegan. Ellos siguen sacrificando, ¿verdad? Ellos siguen con el templo, tal como lo tenían. Siguen con el templo, pero ¿qué pasó 70 años después? ¿Qué hizo mismo Dios? Yo puedo pensar que hasta mismo Dios dijo, ustedes al seguir sacrificando están teniendo por inmunda la sangre de mi hijo. Y entonces cuando en cierto modo pudiéramos decir, Dios permite que el general Tito vaya y destruya el templo porque ya no tiene nada que ver. Como iglesia el templo ya no tendría caso para nosotros, porque nosotros ya no vamos a edificar en un templo. Por eso nosotros leemos, vamos allí a Juan 4. A Juan 4, creo que anoche se comentaba algo de esto, ¿verdad? Dice 4:21, dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, ¿cuál era la preeminencia de los judíos o los israelitas de tener el templo en Jerusalén? Ir a adorar, ¿verdad? Ir a adorar. ¿Mande? Sí, subir a adorar, sí. Vosotros adoráis lo que no sabéis, pues nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, algo se comentó de que hoy, en estos tiempos, en Israel están tratando de edificar de nuevo el templo, ¿verdad? Incluso se habla de la construcción del tercer templo. Pero entonces la pregunta sería, ¿cuál es la finalidad de los judíos actuales, entre comillas? Y realmente saber si los que van a oficiar en el templo realmente son descendientes de Leví o de Aarón, que pues en cierto modo, si para mí estaría dudoso, ¿verdad? Sería cuestión de meterse en una genética muy concienzuda para realmente saber si son descendientes de Aarón, porque si no son, entonces les pasaría lo mismo que a Coré y a todos los demás, ¿verdad? Si hoy los israelitas edifican en un tercer templo para sacrificar, ¿qué es? Es abominación. ¿Por qué? Porque siguen teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo, ¿eh? Ahí leemos esto, capítulo 10 de Hebreos, dice 10:28, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Hermanos, yo por fe creo que Jesucristo derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Esa es la sangre perfecta para mí, porque acuérdense que la sangre de los toros y los machos cabríos nada más era un símbolo, y dice la palabra bien claro que la sangre de los toros y los machos cabríos no quitan los pecados,
solamente la sangre de Jesucristo. Si yo vuelvo a poner sangre de toros y machos cabríos, hermanos, estoy haciendo una abominación de pecado mortal, ¿verdad? No tiene perdón al suplantar una sangre animal por la sangre de Jesucristo. Vamos a seguir en cierto modo leyendo. Ahora, dice, son vírgenes, analicemos esto. Lo que esto significa, una mujer representa una iglesia, 2 Corintios 11:2, Efesios 5:23 al 25, y el verso 4 de Apocalipsis 14 dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados, esto es, no pertenecieron a otra iglesia, no fueron contaminados con sus doctrinas. Esto fue posible porque en un principio solo existía una iglesia, la iglesia de Dios, la cual fue fundada por nuestro Señor Jesucristo en el año 30. No existía ninguna iglesia más, por eso no tuvieron influencias doctrinales ajenas a las enseñadas por Jesús. Decir que hoy los testigos de Jehová son los 144,000, hermanos, están bien contaminados de doctrinas. ¿Cómo podemos decir que realmente son ellos los 144,000 o cualquiera que proclame que van a ser los 144,000? No puede ser. Ni los judíos actuales, o casi me atrevo a decir que no han llevado una perfección de evangelio como los primeros israelitas del tiempo de Jesús. Todos los judíos de hoy casi estoy seguro que se han contaminado de una u otra forma de alguna doctrina extraña. Pero lo del principio de Jesús, ellos no, dice la palabra bien claro, eran vírgenes. Entonces, vírgenes no en el sentido del matrimonio, ¿verdad?, sino en el sentido de que no se habían contaminado con ninguna doctrina extraña. Dice, y estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios. ¿Cuáles son las primicias? Los 144,000 con los cuales primeramente el Señor Jesucristo está formando la iglesia de Dios. La iglesia de Dios ya no es el Israel literal ya no tiene vigencia. Acuérdense lo que comentamos. ¿Qué sucede cuando Jesús muere en la cruz? El velo se rasgó, ¿verdad? ¿Por qué se rasgó el velo? Daba por fin a todo lo que era la ley de ritos y ceremonias, ¿verdad? Así que los 144,000 fueron los primeros en aceptar el mensaje de salvación. Lea el capítulo 11 de Romanos, el verso 5 dice así: aún en este tiempo han dejado reliquias por la elección de gracia. Pablo habla que en Israel hubo una elección de gracia. Algo especial fue escogido, que pues lo que buscara Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado. Todo Israel literal no alcanzó la elección porque se contaminaron con los ídolos y todo eso, pero la elección de gracia, esos 144,000 ellos sí lo alcanzaron. Dice, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Se juntan los 144,000 de todas las tribus de Israel. Ahora, ¿por qué fueron a Jerusalén esos judíos de todas las naciones? Sobre esas personas en que se derramó el Espíritu Santo, y luego los está identificando como de todas las naciones, y dijimos que no solamente eran de la tribu Judá, sino que eran de todas las 12 tribus. Ahí encontramos que en Jerusalén estaban representantes de las 12 tribus, y de ellos se empezó a hacer la elección de gracia cuando se formaron los 144,000, o se empezaron a formar los 144,000, con los cuales Dios dio inicio a la iglesia de Dios, y posteriormente a los gentiles, ¿verdad? ¿Quiénes son esta elección de gracia? Los 144,000 que fueron marcados de entre Israel. Recordemos que fueron comprados de entre los hombres por primicias. ¿Y quién fue el primer pueblo elegido por Dios desde un principio? Israel. Y de ellos surgieron los 144,000. ¿Y los otros qué fueron? Endurecidos, ¿verdad? Porque ya lo habíamos comentado, independientemente de lo que habíamos comentado del pueblo de Dios antes de que Abraham existiese, también habíamos comentado que dentro de Israel había un pueblo fiel, como Elías, ¿verdad? Que cuando Elías fue el que dijo que él creía que ya era el último de los profetas que quedaba, ¿y qué le dijo Dios? Sí fue Elías, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? No, dijo, aún hay 7,000 profetas que no han doblado su rodilla a Baal. Entonces, fíjate, esa elección de gracia, esa gente fiel siempre ha existido aún en Israel. Y en el tiempo de Jesús, esos judíos o israelitas fieles fueron los que fueron escogidos por primicias para Dios. Dice,
dice, y envió palabra de Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Hechos 10:36. Existían las 12 tribus en ese tiempo, ya lo estábamos viendo. Este es uno de los puntos que utilizan algunos movimientos religiosos para descartar el origen israelita de los 144,000 y apropiarse de ellos el sellamiento. Veamos qué nos dice la Biblia. Cuando Jesús era niño, fue reconocido como el Mesías por una mujer israelita de nombre Ana, la cual era de la tribu de Aser, Lucas 2:36 al 38. Y luego ya dimos algunos otros comentarios, ¿verdad? La cual era de la tribu de Aser, Lucas, bueno. Pablo, al presentarse ante Festo y el rey de Agripa, les dice, a las cual promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que ha de llegar. Hechos 26:7. Y el apóstol Santiago dirige su epístola en el año 60, después de Cristo, a las 12 tribus que están esparcidas. Santiago 1:1. Con esto queda demostrado la existencia de Israel con sus 12 tribus durante el inicio de la predicación del Evangelio. ¿Fue posible reunir 144,000 en un periodo de 3 años y medio? Claro que sí. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, la iglesia estaba compuesta por 120 personas, Hechos 1:13 al 15. El día del Pentecostés, Pedro predicó a los israelitas que habían ido a Jerusalén de todo el mundo, convirtiendo ese día 3,000 personas, Hechos 2:41 al 47. Más tarde fueron agregados otros 5,000 creyentes, Hechos 4:3 al 4. Tanto había crecido la iglesia que Hechos 4:32 dice que eran una multitud y continúa el testimonio bíblico. Y los que creían en el Señor se aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 5:14. Los 144,000 son hebreos carnales, o en un caso dado fueron hebreos carnales, ¿verdad? Pertenecientes a las 12 tribus de Israel. Fueron la elección de gracia, a partir de ella inició la iglesia de Dios. Después del sellamiento, el evangelio fue abierto también a los gentiles. Y nació, ¿qué, hermanos? La iglesia de Dios, en la cual no podemos o no debemos buscar si nosotros somos descendientes de alguna tribu, o pensar que las 12 tribus se convirtieron en gentiles cuando la Biblia nos está dando evidencia que no es así, ¿verdad? Nos da la evidencia. Entonces, hoy en este tiempo, hermanos, usted no tiene por qué preocuparse si buscar en la genética o en lo que sea, si desciende de alguna de esas tribus, para pensar que se convirtió en gentil por causa de la desobediencia y que solamente de esos descendientes de esas tribus usted va a poder obtener la salvación. No es así, hermanos. Dice la Biblia bien claro, que de toda nación que le teme, de esta se agrada Dios. Que Jesús ciertamente vino cuando les dijo, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿por qué en un momento dado Jesús dijo eso? Obvio, hermanos, es que ellos en un momento dado ya Jesús sabía quiénes eran esa elección de gracia que iba a seleccionar y tenía que apartarlos para que en un momento dado esa elección de gracia empezara a esparcir el evangelio, no solamente entre los israelitas, sino aún entre los gentiles, ¿verdad? ¿Verdad? Para que empezara entonces darle auge a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios ha caminado desde los tiempos de Jesucristo hasta nuestros días. Es irrelevante hasta lo que yo puedo razonar, buscar orígenes genéticos o si venimos de Efraín o cosas de, o sea, no lo veo factible ni bíblico, ¿verdad? Entonces, y ahora yo tengo que llegar a un razonamiento, ¿verdad? Mire, yo he escuchado hermanos que dicen, Señor, y te pedimos por tu santo pueblo Israel. Y cuando yo digo, te pedimos por tu santo pueblo Israel, ¿y en dónde quedamos nosotros? No, porque están haciendo la diferencia entre un pueblo santo y alguien que puede ser la iglesia, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene siempre un pueblo nada más. Hace varios años ya, ¿verdad? Empezaron unos hermanos de la iglesia de Dios con ciertas ideas, ¿verdad? Y de repente empezaron como judio-mesiánicos y después de judio-mesiánicos se fueron al judaísmo ortodoxo y poquito a poquito se envolvieron hasta que dejaron a Jesucristo, ¿verdad? Póngase de pie, hermano.